Bueno, vamos a ir dando comienzo a la charla. Sobre todo ya la gente que me ha dicho que se está enganchando, que no puede, pero bueno, no vamos a demorar más por respeto a Sebastián. Justamente hoy, un día que es feriado, que a lo mejor lo quiere aprovechar. Ya está en su final del día. Bueno, muchos de acá ya lo conocen a Sebastián. Voy a dar una pequeña introducción. Jugador del SIC, jugó, también integró el plantel superior de su club, capacitador de entrenador, disertante, varios libros, creo que vas por el libro número 9, Sebastián, si no me equivoco, y creador también del libro del Beco Villegas, Pasión por el Rugby. Bueno, y profesional escribano. Así que quedamos de acuerdo con Sebastián de hablar sobre este tema que lo considero bastante importante, el sentido de pertenencia, para que más o menos nos quede un poco claro e interpretar qué es lo que es el sentido de pertenencia. Sebastián me dijo que él quería empezar con una introducción y después nos daría lugar a todas las preguntas o dudas que tengamos todos los que estamos en este momento presenciando la charla. Les voy a pedir que silenciemos los micrófonos. El que quiera, cuando él termine la introducción, me levanta la mano, me manda un chat y sin ningún problema le hacemos preguntas a Sebastián. Listo, Seba, todo tuyo. Gracias, Guillermo. Buenas tardes a todos. Y yo siempre digo que aprovecho el rugby cuando aprovecho el día cuando estoy hablando de rugby, así que agradecido de que pueda dejar mi mensaje de rugby. Voy a hacer una pequeña exposición y después nos abocamos a lo que es sentido de pertenencia. Yo siempre digo que para saber quiénes somos como deporte, tenemos que saber de dónde venimos. Y en ese sentido la historia nos da una mirada sumamente valiosa, que bajo ninguna circunstancia podemos pasar por alto ni ignorar. Por eso, comencemos desde el principio. Hace casi 2 siglos atrás, allá por 1823, hubo un joven estudiante de teología que se llamaba William Wedelis, que en medio de un partido de fútbol jugado conforme a las reglas de aquella época, tomó la pelota y corrió con ella hasta detrás de la línea de meta. Y hubo un personaje central, más allá de ese acto de rebeldía o de lucidez del joven William Wedelis, un personaje central que llamaba Thomas Arnold, que fue rector de la Escuela Pública del Rugby, que creyó que el rugby podía ser una herramienta para disciplinar a esos jóvenes ingleses poco propensos al cumplimiento de normas y reglas en aquella época. Él creó lo que llamó la Escuela de Cristianismo Muscular. Era un movimiento que utilizaba el rugby como herramienta, y él creía que desde el rugby se podía hacer no solamente mejores personas, sino también mejores cristianos. Es decir, cuando a nosotros nos dicen que el rugby están de moda los valores de rugby y que es algo nuevo, contemporáneo, yo creo que se está faltando la verdad, porque el rugby ha sido siempre una herramienta para tratar de ser un poco mejores, y justamente por las características propias del rugby. Y por otra parte, los valores de rugby en realidad no son de rugby, los valores son universales. Nosotros tenemos desde este deporte, que es único, mágico y magnífico, una herramienta extraordinaria de poder desarrollar y difundir los valores en la medida que nosotros podamos utilizar bien esa herramienta. Si nosotros podemos utilizarla bien, bueno, está demostrado que las características propias del rugby hacen que esos valores se diseminen por todas partes y esas bondades del juego puedan traspasar una cancha y se depositan en la vida misma, se depositan en nuestra comunidad, pero depende de nosotros. El Negro Iglesias, un enorme entrenador del SIC, jugador de los Pumas, decía que el rugby es un deporte formidable, es un deporte fenomenal, pero si no es correctamente transmitido, sus bondades, tanto formativas como educativas, no trascienden. Por eso, volvemos al principio. Tenemos todas las características para que el rugby genere esos valores tan importantes. Valores viene de la palabra valere, que significa ser fuertes. Si nosotros queremos ser fuertes, bueno, tenemos que rodearnos de valores, que insisto, no son de rugby, sino que son universales. Y pueden estar en otros estamentos, o no, en una familia, en un colegio, en una universidad, etc. ¿Cuáles son esos valores de que tanto hablamos y que a veces nos cuesta materializarnos en el día a día? Y ese es el desafío que nosotros tenemos, porque el rugby ha cambiado absolutamente, ha cambiado en cuanto a continuidad, ha cambiado los estilos de liderazgo, cambió todo, pero la esencia del juego, que son los valores y las tradiciones, bueno, tenemos el desafío de tratar de conservarlos y mantenerlos más allá de todo. A mí me gusta esa frase que dice: cambiar nuestras ideas
sin modificar nuestros ideales. Las ideas van cambiando. Antes, hace 20, 30 años, era impensado que las mujeres jugaran al rugby, y hoy entendemos que es muy importante que jueguen, porque las bondades del juego se traspolan hacia las mujeres y está bien. Bueno, las ideas nuestras van a cambiar. Pierre Virepré decía que la verdad de hoy no será necesariamente la verdad de mañana. Y está bien. Lo que tenemos que tener claro es que los principios del juego, la esencia misma del juego, que son los valores y las tradiciones, tienen que seguir estando. Yo siempre digo que, a ver, todo deporte es formativo, todo deporte hace bien, pero creemos nosotros que del rugby tenemos un diferencial. Es decir, nosotros creemos que el rugby tiene un valor agregado por las características propias del rugby. Hay 15 jugadores de cada lado, no hay ningún otro deporte en el mundo que haya tantos jugadores por equipo, y eso te está dando un mensaje. Si nosotros no trabajamos juntos y como un equipo, los objetivos van a ser más difíciles de conseguir. De manera que Ray Williams, un ex entrenador de Gales, decía que una cosa es jugar en un equipo y otra muy distinta es jugar como un equipo. Y si esa lección nosotros la podemos traspolar a nuestra vida diaria, bueno, nos estamos llevando una lección importantísima, que nada se consigue fácil y que todo es adversidad dentro y fuera de la cancha, pero justamente eso nos hace fortalecer el carácter, nos forja el carácter en la adversidad y nos ayuda en otro aspecto de nuestra vida, que es incluso mucho más importante. Es decir, todas las características que tiene el juego surgen de las características del juego mismo y nos hacen incorporar valores en la medida que esa herramienta la podamos utilizar de manera eficiente, ¿sí? ¿Y cuáles son esos valores de los que tanto hablamos? En líneas generales, el respeto como base de toda convivencia, pero el respeto es mucho más que una actitud. Beco Villegas, un grandísimo entrenador de hombre de rugby de mi club y de los Pumas, decía que el respeto tiene que concebirse en forma amplia. Respeto a uno mismo, dando siempre lo mejor que tenemos y para eso preparándonos. Respeto hacia los demás, es decir, referee, contrario, compañeros, y además respeto a las cosas que nos rodean. Yo siempre digo que muchas veces es ahí donde nosotros fallamos. Y respeto a las cosas que nos rodean es tratar aquellas cosas que nosotros nos rodeamos, bueno, con el cariño y el esmero como si fueran nuestras. Y esto nos lleva también al derecho de pertenencia. Yo siempre doy un ejemplo de los All Blacks, que son no solamente el mejor equipo de la historia del rugby, ellos compiten desde 1905, tienen 75% de victorias, sino que estadísticamente son el mejor equipo del mundo sin identificar cualquier deporte. Y ellos ejercen lo que se llama el respeto en forma amplia, porque nosotros todos los años tenemos la oportunidad de recibirlos en mi club, en el San Isidro Club, y cumplen lo que se llama el respeto en forma amplia, porque termina el entrenamiento, llámese Richie McCaw, Dan Carter, levanta la bolsa de tackle, levantan las pelotas, termina el entrenamiento, limpian el vestuario y lo dejan mejor que como estaba. Yo siempre digo que ellos, que son los mejores del mundo, son los más humildes y los que ejercen este respeto en forma amplia. Así que desde ese lugar nosotros tenemos muchísimas cosas que aprender y genera un efecto contagio que es absolutamente positivo. Y yendo puntualmente al sentido de pertenencia, que es otro valor muy importante para todo el deporte, pero yo creo que del rugby en particular, porque el rugby es un deporte de contacto y si nosotros no tenemos una atmósfera propicia para el aprendizaje y para el disfrute, indudablemente no vamos a dar el 100%, más allá de que tengamos buenos o malos jugadores. ¿Qué es el sentido de pertenencia? El sentido de pertenencia es el hecho de sentirse parte. Uno tiene sentido de pertenencia cuando se siente parte. Y uno se siente parte cuando aporta algo. Podemos aportar dinero pagando una cuota social y eso genera sentido de pertenencia, pero también podemos aportar otra cosa que no sean dinero. Por ejemplo, aportamos nuestra atención, nuestro esfuerzo, nuestras ganas, nuestro tiempo. Y el hecho de tener un sentido de pertenencia genera una atmósfera totalmente distinta, porque nosotros lo consideramos propio, entonces lo cuidamos. Entonces tendemos a cumplir las normas y reglas preestablecidas. Sabemos que hay algo que nos excede, que es un equipo o que es un club, y tenemos que entenderlo de esa manera. Y el sentido de pertenencia tiene que ver con la palabra sentir. En una oportunidad, cuando yo le hice una entrevista a Tito Fernández, que es el gestor del hindú multicampeón, que comenzó su gesta ya por el año 96 y ya lleva más de 20 años, él decía, tratando de buscar algún tipo de kit de la cuestión sobre el sentido de pertenencia, él decía, primero sentir, después jugar. Primero sentir, después hacer. Me parece muy bueno como punto de partida, sobre todo en el mundo del rugby, que es un deporte de contacto, es un deporte donde esa atmósfera es tan importante.
Y si nosotros vemos la carga emotiva que tienen los jugadores de hindú cada vez que salen campeón, indudablemente ese sentido de pertenencia se hizo carne y se ha hecho carne desde un comienzo. A mí me gusta esa frase que dice el doctor López Rossetti, que dice: nosotros no somos seres racionales, sino que nosotros somos seres emocionales que razonamos. Me parece bueno como punto de partida, porque desde la emoción nosotros podemos sacar un plus. Bueno, en el libro El Legado, que cuenta la historia de los All Blacks, dice que desde el aspecto humano los All Blacks pasaron del 75% al 85% de victorias. Ellos dicen que mejores personas hacen mejores jugadores de rugby, mejores personas hacen mejores entrenadores de rugby. Y a veces nosotros creemos que el aspecto deportivo está solamente encadenado a lo que pasa dentro de la cancha, los entrenamientos convencionales. El aspecto deportivo tiene absoluta conexión con lo que es el aspecto emocional y el aspecto humano. Si nosotros trabajamos el aspecto humano, bueno, indudablemente va a redundar en un mejor rendimiento deportivo. Y concretamente, ¿cómo hacemos para generar ese sentido de pertenencia tan importante? Nosotros creemos, y puntualmente estoy hablando de mi club, en el rugby infantil menor, que es la primera etapa para M6, M7, M8, nosotros entendemos que los chicos no tienen esa motricidad fina, ¿sí? Ese nivel de coordinación para aprender destrezas. Lo dejamos una etapa posterior. Entonces tenemos ahí sí una oportunidad para generar sentido de pertenencia con el club, para generar integración entre los jugadores y moldear los hábitos que después van a ser lo que decidan su vida. A mí me gusta esa frase que dice: nosotros decidimos nuestros hábitos y los hábitos deciden nuestro futuro. Si nuestros hábitos pasan por ser puntuales, por ser respetuosos, por ser humildes, por cumplir reglas y normas preestablecidas, bueno, esos hábitos son los que a nosotros nos van a moldear en el futuro. Y si a esos chicos nosotros ya les incorporamos esos hábitos valiosos o positivos, bueno, estamos ganando la batalla por enderezarlos, y cuando eso ya lo conseguimos, después el rugby viene después. Pero si nosotros equivocamos ese mensaje y creemos que ya el rugby competitivo tiene espacio, digamos, en las formaciones formativas, bueno, entonces nos está faltando lo más importante, que es moldear a estos chicos con hábitos valiosos y positivos para después enseñarles a jugar al rugby. Yo siempre digo que no les estamos enseñando a jugar, sino que les estamos enseñando a vivir. Y el rugby básicamente es la representación de la vida. Entonces ahí les enseñamos a ganar, les enseñamos a perder, les enseñamos a respetar normas, a respetar leyes, a que uno no siempre va a poder ganar, pero ese mensaje de que ganador no es el que siempre gana, sino el que nunca se rinda, bueno, ese es el mensaje que nos sirve para la vida. Yo siempre cuento que entrenando rugby infantil tenía un equipo que ganaba siempre. A mí no me gustaba porque en definitiva, la vida es ganar y perder muchas veces y nunca bajar los brazos. Entonces, si nosotros desde el juego podemos representar lo que pasa en la vida misma, bueno, a los chicos les estamos enseñando a vivir, que es mucho más arduo, más difícil y más provechoso que simplemente enseñarles a jugar al rugby. ¿Qué otro aspecto importante puede generar sentido de pertenencia? Bueno, yo creo que vivir intensamente la vida de club. Nuestro modelo de rugby argentino, con clubes centenarios, con clubes que son una usina de tradiciones y de valores, es importantísimo. Si nosotros vivimos intensamente una vida de club, indudablemente vamos a generar sentido de pertenencia. El tercer tiempo también genera mucho sentido de pertenencia. Y tenemos que vivirlo como tal, no como algo formal en donde nosotros servimos al rival de una manera ligera, sino como un lugar de comunicación, un lugar de disfrute y comunicación, como ha sido siempre. Ahí tenemos también un enorme desafío. A mí me gusta cuando los jugadores infantiles, ya a partir de los 10 años, sirven al otro, porque ahí están demostrando que las tradiciones de tercer tiempo son importantes. O por ejemplo, lo que pasa en nuestra primera división, nosotros podríamos decir que los jugadores de primera, con la carga horaria que tienen, no aportan al tercer tiempo, y entendemos que no, porque no hay nada más lindo que nosotros poner dinero para servir al otro, porque estamos dando un mensaje que el que presta el servicio somos nosotros como personas, como jugadores, y no tal vez una institución que puede poner el dinero sin ningún tipo de esfuerzo, pero el mensaje es otro. O sea que el tercer tiempo también genera sentido de pertenencia. Las giras, por supuesto,
que son una usina importantísima para generar sentido de pertenencia. Y después, algunas acciones concretas. Por ejemplo, nosotros hemos creado lo que se llama el Día del Club. Es importantísimo, porque hay un día, un fin de semana en el año, en el cual todos los jugadores de nuestro club le hacen alguna tarea relativa a la conservación del club. Pintan los postes, cortan el pasto, arreglan el vestuario. Y yo creo que, bueno, yendo al principio del mensaje, si nosotros queremos tener sentido de pertenencia, tenemos que aportar algo. Y no estoy hablando de dinero, porque algunos no pueden aportar dinero, no importa. Si nosotros aportamos nuestro esfuerzo, aportamos nuestro tiempo, aportamos nuestras ganas, bueno, estamos haciendo un aporte y se está generando ese sentido de pertenencia. Y se ve cuando, por ejemplo, a mí me toca a veces ir a algún club y veo que entrenadores, jugadores tienen la indumentaria con el escudo del club, la insignia del club, y todo eso implica que la persona está orgulloso y además que todas las conductas que nosotros realizamos nos exceden a nosotros como personas y ya pasamos a representar una institución. Y eso significa un orgullo, pero también significa una responsabilidad, porque todo lo que hagamos contribuye a engrandecer o desprestigiar al club y al deporte que tanto queremos. Por eso, a veces, siempre hay una contracara, el enorme orgullo de ponérselo y también la enorme responsabilidad de poner siempre al club y a la institución y al equipo por delante de nosotros, porque eso nos excede absolutamente. Esa es la pequeña introducción sobre los valores y sentido de pertenencia. Adelante, Guillermo, y a disposición de cualquier pregunta. Bien, el sentido de pertenencia también vendría a ser desarrollar las acciones. Muchas veces no tanto hablar, sino demostrar. Absolutamente, Guillermo. Yo creo que si nosotros consideramos importante practicar los valores, lo tenemos que demostrar con acciones concretas. Este es el primer mensaje que yo siempre doy y nosotros, por ejemplo, en nuestro club tratamos de llevar adelante. ¿Por qué? Si nosotros entendemos que conservar los valores y tradiciones para nosotros tiene una enorme significación, tenemos que demostrarlo a través de actos concretos. Por ejemplo, si nosotros en la fiesta de fin de año ponemos el mejor premio, aquel que tuvo el mejor desempeño en la pretemporada, y no entregamos ningún premio a aquel que entendemos que ha contribuido al espíritu del rugby, indudablemente estamos dando un mensaje tal vez que nosotros no queremos dar o equivocado. Por ejemplo, nosotros tenemos un premio que se llama el Espíritu Zanjero a fin de año. Y ese premio es el premio que entendemos más importante, porque es el premio en el cual se premia justamente a aquellos que enaltecen el espíritu de rugby, que nosotros queremos tratar de conservar y preservar. Por supuesto que los premios que hacen el rendimiento deportivo son importantes, pero nosotros entendemos que hay cosas que son mucho más importantes. Por ejemplo, yendo un poquito más, nosotros cuando termina un partido de infantiles o de juveniles, nosotros nos proponemos cumplir 3 reglas de oro que van más allá de un resultado deportivo, porque por supuesto el resultado nosotros no tenemos el control. Puede haber un rival que sea mejor que nosotros, entonces ponemos un objetivo del cual no podamos controlar, entendemos que es un error. Nosotros establecimos en el club 3 reglas de oro, que hacen a los valores, a nuestra idiosincrasia y a nuestra historia. ¿Cuáles son? Respeto, humildad y espíritu de sacrificio. Termina el partido, nos juntamos todos, y nos vemos las caras en una ronda y decimos, ¿cumplimos con el respeto? Ese respeto en forma amplia del que habló Beco Villegas, fuimos respetuosos con nosotros mismos, para ello nos preparamos y dimos lo mejor, fuimos respetuosos con el rival, con nuestros compañeros, con el referee, fuimos respetuosos con las cosas que nos rodean, levantamos la bolsa de tackle, levantamos todo, levantamos las pelotas, ayudamos en el tercer tiempo, cumplimos la primera regla de oro. Segundo, fuimos humildes. Es decir, ganamos por 40 puntos, pero nunca una actitud arrogante, nunca una actitud soberbia. Siempre jugamos a 1000, a nuestro 100%. Yo siempre digo que no hay nada más feo que un equipo que juega a media máquina porque el rival es inferior, porque ahí le estamos faltando el respeto. Entonces, fuimos humildes, dejamos de lado la arrogancia. Tercer lugar, tercer regla de oro. Tuvimos espíritu de sacrificio, más allá de que perdimos, nunca bajamos los brazos, nunca claudicamos, siempre dimos lo mejor. Como dije recién, el ganador no es el que siempre gana, sino el que nunca se rinde. Y si nosotros no nos rendimos, si nosotros dimos el 100%, bueno, podemos mirarnos a la cara. El año pasado yo le di una charla en Virreyes, y hablando sobre sentido de pertenencia y sobre los valores, yo le preguntaba a los chicos, ¿ustedes cuando empiezan el partido se abrazan? Y dijeron, sí, ¿cómo no nos vamos a abrazar? Y yo le digo, cuando terminan,
No, bueno, cuando terminan depende cómo sale el partido, depende de muchas cosas. Y bueno, si ustedes quieren cumplir a rajatabla eso del respeto a uno mismo, dando el 100%, bueno, nosotros nos abrazamos cuando termina el partido, más allá de que hayamos ganado o perdido, porque si nosotros nos abrazamos, nos miramos a la cara y hemos dado todo lo que tenemos, no tenemos nada de qué reprocharnos. Entonces, el mensaje es que ganar no tenemos el control sobre ganar, sí tenemos el control sobre ciertas cosas, sobre nuestra atención, sobre nuestra conducta, sobre nuestra preparación. Entonces, más allá de cómo sale el partido, nos abrazamos, nos miramos a la cara y no hay ningún reproche porque, en definitiva, hicimos todo lo que podíamos hacer. Y si así lo hacemos, nosotros fuimos exitosos más allá del resultado. Bueno, te hago una pregunta. Nuestro club, universidad, tiene Universidad Nacional de San Juan. Dependemos de una sede, o sea, siempre empezamos en una sede que queda en el centro de la provincia, un lugar muy bueno. Y hace ya un par de años se compró, que cuando viniste hace un par de años, fueron a dar una... mucha gente, muchos socios del club hablan de que la universidad se tendría que ir directamente a la parte nueva que compramos para inculcar el sentido de pertenencia. ¿Es realmente así? O yo creo que se pueden tener las dos partes. O sea, si vemos y evaluamos que en la parte vieja, donde siempre estamos, en el pulmón de la provincia, nos genera muchos chicos por el lugar estratégico, yo no creo que no tiene mucho que ver que nos vayamos allá, que sea sobre el sentido de pertenencia. ¿Cómo lo mirás a eso? No, indudablemente que no. Por supuesto que es tener una cancha y conocerla y estar cerca aporta, pero bueno, hay por ejemplo, he estado en Perú, he estado en Colombia, ellos no tienen sede física. Ellos son equipos en los cuales generan sentido de pertenencia desde otro lugar, porque ellos no tienen un lugar donde ir, y los terceros tiempos son, por ejemplo, en un bar, de manera que es una herramienta no necesaria, no absolutamente necesaria. Nosotros generamos sentido de pertenencia desde el conocimiento de quiénes somos, más allá de dónde estamos. Hay muchísimos casos, por ejemplo, VA, Buenos Aires, Cricket y Fútbol Club, es el club más antiguo de Sudamérica, de 1864, y ha cambiado muchísimas veces de sede, pero indudablemente ellos han generado esa pertenencia, porque la pertenencia es para con su historia, sus referentes, y yo he hablado bastante, nosotros en esta oportunidad de cuarentena y muchos días aislados, bueno, tenemos la oportunidad de generar sentido de pertenencia desde el estudio de nuestra institución, de nuestro club, saber de nuestros referentes, quiénes fueron, conocer nuestra visión como club, nuestra misión. A veces nosotros nos olvidamos y queremos salir campeones cuando en realidad nuestra misión es lo que nos pone a nosotros en lo más alto. Por ejemplo, puntualmente en nuestro club, hacer mejores personas a través del juego. Ser mejores personas a través de la práctica del juego es la visión que nosotros tenemos como club. Y yo me acuerdo, allá por la década del 80, 90, nuestro club salía campeón muy seguido, y cuando nosotros no salíamos campeones, yo recuerdo que se decía en voz baja, bueno, qué mal año porque nosotros no salimos campeones. Y en realidad, después de años de no salir campeón y creer que era lo normal salir campeón, y en realidad es absolutamente algo anormal, bueno, nosotros cumplimos nuestra misión más allá de un resultado deportivo, más allá de si somos buenos o malos jugadores, buenos o malos equipos. ¿Por qué? Porque el club excede absolutamente eso. Nosotros no somos una academia de rugby, somos un club de rugby. Y en definitiva apuntamos a lo que se llama una formación integral, que implica darles conocimientos en el juego, pero sobre todo valores en la persona. Entonces, tenemos ahí una herramienta que excede lo deportivo, y nosotros podemos cumplir nuestra misión más allá del rendimiento deportivo y más allá de los títulos o campeonatos en la esfera deportiva. Tal cual. Muchas veces está también, por ejemplo, el jugador que en los 80 minutos no toca la pelota, pero nosotros le tenemos que decir que no hace falta, o sea, que no está mal, porque muchas veces la estrategia es que no lo toque, pero lo importante es que lo disfrute. Exactamente, bueno, eso, Guillermo, es esencial. A veces cuesta, por supuesto, porque uno cree que jugar al rugby es correr con la pelota y meter tries, y lamentablemente les tengo que decir a todos los chicos que a veces vamos a poder meter tries y eso es muy bueno, a veces vamos a poder correr con la pelota y eso es muy bueno. Yo creo que el verdadero desafío es sentirse uno valioso y útil. A mí me gusta esa frase de tratar de ser más útil que importante. A veces es fácil decirla, pero no es tan fácil hacerla. Pero sentir placer y
y sentir un gozo, un disfrute de que uno está siendo útil a su equipo, y eso es muy importante. A veces nosotros vamos a tener que presionar todo el partido y nunca tocar la pelota. A veces somos tres cuartos y vamos a tener que raquear o empujar en un mall, pero encontrar el disfrute desde el aporte que uno hace al equipo, que es mucho más importante que la mera individualidad. Entonces, aprender a disfrutar de que nosotros somos parte de un equipo, y el equipo a veces necesita eso, y a veces no vamos a meter tries, a veces no vamos a hacer corrida, no importa. El juego hay que disfrutarlo, más allá de tener o no tener la pelota. O sea, no es lo mismo jugar en un equipo que jugar como un equipo. Exactamente, ese es el mensaje. Y cuando todo esto lo podemos pasar, no al rugby, que a veces el rugby en algún momento se acaba, sino que lo pasamos a la vida en comunidad. Bueno, ahí estamos formando personas que van a tener claro que lo más importante es el conjunto, ¿sí? Y no la persona en sí misma, porque todos nos debemos a ese conjunto. Bárbaro. Acá hay una pregunta de Gonzalo Urriaga. ¿Qué me recomendás para mejorar el sentido de pertenencia a jugadores de una unidad penitenciaria? Bueno, yo he estado mucho en las cárceles. En los últimos 3, 4 años visité como 15 cárceles y yo he visto un enorme sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque ellos primero se sienten parte de algo que los excede, algo mucho más importante, porque ya no es el nombre Andrés Pérez, sino que ellos forman parte, por ejemplo, los gladiadores. Entonces, ellos tienen ahí un enorme orgullo. Y yo cada vez que voy, ellos están siempre con la indumentaria, tienen a su escudo, tienen el pantalón, tienen la remera, se sienten absolutamente orgullosos. Y el otro día hablaba, el año pasado fui a la cárcel de Florencio Varela, y yo me acuerdo que les dije, ustedes quieren generar ese sentido de pertenencia, bueno, pónganse un nombre. Entonces buscaron un nombre. Y ese nombre tiene que tener un motivo, un porqué. Todo eso contribuye a que se genere sentido de pertenencia. Y se ve absolutamente en todos los lugares donde voy, el nombre, la insignia, los colores tienen un motivo, tienen un porqué, tienen una justificación, y detrás de esa justificación hay mucho sentido de pertenencia. Bien, un equipo, o sea, cuando un equipo es exitoso, gana todo, no, un equipo está rodeado de todo lo, o sea, está lleno de todo lo que lo rodea, no solamente del entrenador y de esos jugadores, ¿no? O sea, tienen que ver también los utileros, todo lo que los rodea. Obviamente. El otro día lo escuchaba Manasseh Fernández Miranda, y él con esta escuela de hindú, que es una escuela de rugby reconocible, él decía que nosotros, un club no se hace solamente con buenos jugadores, y eso es verdad. Necesitamos buenos jugadores, buenos dirigentes, buenos entrenadores, pero también buenos organizadores de fiestas, buenos asadores. Él decía, el que hace el asado tiene que tratar de hacer el mejor asado del mundo, y dar el 100% en ese asado, porque nosotros lo necesitamos para ese rol. Entonces, me parece un lindo mensaje. Si nosotros tenemos solamente buenos jugadores de rugby, bueno, eso es una parte, pero alguna vez el rugby se acaba y nosotros queremos que esa persona se quede en el club. Entonces, siempre distingo entre ser un jugador de rugby y ser un verdadero hombre de rugby, con mayúsculas. Y el hombre de rugby es aquel que tiene ese sentido de pertenencia, esos valores, esa identificación con el club. Y por otra parte, yo también digo que el rugby es mucho más que los 80 minutos de juego. En mi club hay muchísimos ejemplos de chicos, jóvenes, ahora adultos, que en realidad no disfrutaban mucho de rugby desde adentro, pero fuera de la cancha eran verdaderos hombres de rugby, les gustaba todo aquello que lo que rodeaba, y hoy, por ejemplo, nuestro secretario, que hace 20 años es secretario del club, yo no creo, confirmo casi que no le gustaba jugar rugby, pero le gusta lo que es el rugby, porque el rugby es mucho más que jugar, y él es una persona sumamente valiosa para el club. Entonces, si vos moldeás esos hombres de rugby con mucho sentido de pertenencia e identidad, bueno, lo vas a tener siempre. Por supuesto que si tenés buenos jugadores, mejor, porque todos queremos ganar, etcétera, etcétera, pero ese es un detalle. Nosotros tenemos en nuestro país, tenemos 664 clubes, y más de la mitad de los clubes son clubes en formación, es decir, clubes que no tienen todas las divisiones, que tienen necesidades y demás, pero no importa, porque lo que cumple el rugby, esa herramienta de transformación, la lleva adelante más allá de que jueguen bien o jueguen mal al rugby. Entonces tenemos una herramienta que es sumamente valiosa, y que la podemos llevar adelante más allá del nivel de juego. Bárbaro. La frase, ¿cómo tomás la frase que
buenas personas hacen mejores las instituciones. Bueno, absolutamente, por supuesto. Nosotros establecimos, en mi rol de entrenadores del SIC, establecimos una escala de valores, es decir, y para nosotros designar los entrenadores establecimos lo que llaman los 5 escalones, porque a veces nosotros creemos que con el afán de incorporar conocimientos en el jugador, los entrenadores hay que medirlos por el grado de conocimiento, sabiduría, información que tienen, lo cual es una parte, pero no es lo más importante. Entonces establecimos nuestra escala de prioridades. Nosotros decimos que nosotros somos muchos entrenadores, nosotros tenemos más de 200 entrenadores, entonces es un mundo sumamente complejo. Entonces nosotros tratamos siempre de unificar el mensaje, tratar de unificar el lenguaje, generar una comunión filosófica, es decir, es importantísimo porque tener claro qué es lo que nosotros queremos como entrenadores, y a partir de ahí establecimos lo que se llaman los 5 escalones. Regla número 1, ser una buena persona, que significa ser una persona de buena madera. Cuando le preguntaron a Graham Henry qué es lo primero que tiene que tener un entrenador, muchos periodistas empezaron a tratar de buscar aquello, una cosa difícil y demás, y Graham Henry dijo, lo primero que tiene que tener un entrenador es una buena persona, y yo coincido porque tiene que generar y moldear una atmósfera positiva, propicia para el disfrute, sobre todo en un deporte de contacto como el rugby. Entonces, buena persona, con identidad y sentido de pertenencia, para transmitir cariño por el club. No podemos traer a otro para que nos dé identidad y sentido de pertenencia, porque indudablemente no conoce la historia, la idiosincrasia, la bandera del juego, etcétera, etcétera. Número 3, yo siempre digo, construir relaciones que funcionen, y ese también es un desafío, basadas en respeto, basadas en la confianza. Número 4, ser organizado, porque tenemos muchísimas labores, muchísimas tareas, y el tiempo es muy escaso. Entonces tenemos que optimizar el tiempo que contamos. Y número 5, yo siempre hablo del universo de rugby infantil, es conocer el juego, porque aquellos que no saben el juego, nosotros podemos tener un secretario técnico, de hecho en el SIC tenemos un secretario técnico que asiste a los entrenadores para que los ayuden en la tarea, me parece correcto, pero si nosotros no somos de buena madera, no construimos vínculos y relaciones que funcionen, no tenemos una atmósfera positiva, no podemos traer a otro para que haga ese rol o esa tarea. Entonces esa es nuestra escala de prioridades. Más allá de que cada uno puede establecer su escala de prioridades, nosotros creemos que la filosofía del juego es determinante. Entonces imagínense, nosotros tenemos 200 entrenadores. Uno considera que el rugby es una herramienta fabulosa para ser mejores personas a través del juego y un escenario formativo, y si otro considera que el rugby es un escenario donde todos se pueden hacer millonarios y pueden ganar sin importar reglas, normas preestablecidas, y podés ganar de cualquier manera, indudablemente hay un cortocircuito que es imposible de salvar. Entonces, la comunión filosófica que nosotros tengamos es esencial, porque es el norte que nosotros establecemos. Por eso yo siempre digo que hay 2 caminos que nosotros podemos tomar. El exitoso es aquel que busca el éxito duradero, es el que sabe que las victorias tienen que ser siempre consecuencia del disfrute y desarrollo de los jugadores, y no victorias huecas o vacías. Y los exitistas son los que se contentan con un éxito de cualquier manera, de cualquier forma, para refrendar frente a los demás ese éxito y tapar su inseguridad. Y en aras a lograr eso, bueno, toman cualquier atajo, ¿sí? A mí me gusta esa frase que dice, si el atajo fuera bueno, no existiría el camino. Y es verdad, el éxito es difícil de conseguir, es un proceso, y en este mundo de hoy, donde los chicos quieren conseguir todo ya, de cualquier manera, y que no hay proceso, bueno, el rugby nos enseña en definitiva a vivir. Bárbaro. Acá tengo 2 preguntas de Ariel. Me dice, la número 1, ¿tenemos un sentido de pertenencia grupal, individual y en subgrupos en el grupo? Guillermo, No, sí, perdóname que no te entendí. Sí, yo tampoco la entiendo muy. Te voy a hacer la segunda pregunta que me pone. A ver si, o a no ser que él se anime a preguntar, puede, a lo mejor no tiene micro. Ariel, ¿me escuchás? No, parece que no tiene. A ver, Ariel, ¿me escuchás ahí? Bueno, te hago la segunda pregunta. Así, a ver, fíjate si le puedo. La primera pregunta que no le entiendo mucho. Hola. Hola. Sí, perfecto. Hola, Sebastián, ¿cómo te va? La pregunta que formulé fue de que nosotros tenemos, a ver, la pregunta era, tenemos sentido de pertenencia individual y grupal.
Ahora, ¿podemos tener un sentido de pertenencia en subgrupos dentro del grupo completo y la individual? Y no sé si yo llamarlo sentido de pertenencia en los subgrupos. Yo sentido de pertenencia hablo siempre con relación a algo importante y algún aspecto común, que es el club. Sentido de pertenencia a un equipo, por supuesto. A los subgrupos, no sé si lo llamaría sentido de pertenencia. Yo creo que sentido de pertenencia es algo que nos aboca a todos y nos hace formar parte de algo mucho más grande que nosotros. Pero yo lo llamo respecto al equipo. No sé puntualmente a qué te referís el sentido de pertenencia a subgrupos. Era la duda que yo tenía, ¿sí? Por eso fue mi pregunta, si en subgrupos existía sentido de pertenencia. Puede existir sentido de pertenencia. Así que sentido de pertenencia relacionado con cariño, aprecio, ganas de estar juntos, sí. La segunda Bien. pregunta, Ariel, esa Gracias, Sebastián. Bueno, la segunda pregunta que dijo Ariel, que me parece interesante, dice, cuando no hay un sentido de pertenencia ni individual ni grupal, ¿el jugador se va a otro deporte o a otro club? Bueno, yo diría que no necesariamente, pero nosotros tenemos que desde el rugby hacer valer siempre nuestros elementos distintivos. Como dije al comienzo, todo el hecho de hacer un deporte positivo es valioso, hace bien, pero nosotros creemos que tenemos un diferencial. Y ese diferencial básicamente está determinado por el sentido de pertenencia que tienen los individuos para con el conjunto, para con el club, el sentido de pertenencia y además nuestros elementos distintivos. Por ejemplo, el hecho de saber que nosotros tenemos y formamos parte de un deporte sumamente integrador, donde en otros lugares los chicos se llevan frustraciones, nosotros nos llevamos una atmósfera de integración, y eso es absolutamente único. A mí me gusta decir que en el rugby no todos pueden jugar, porque eso es verdad, tal vez en el fútbol juegan grandes chicos y demás, sino que todos deben jugar, y esa es la gran magia que tiene nuestro rugby. Porque necesitas necesariamente uno alto que agarre la pelota en el line, necesitas uno grandote que empuje en el scrum, necesitas uno rápido que corra, necesitas uno chiquito que agarre rápido la pelota desde el piso. Entonces ese también es un elemento distintivo que nosotros tenemos que hacer valer. Y después, pegado a ese sentido de pertenencia, está una figura sagrada que tiene tantos años como rugby mismo, casi tantos años como rugby mismo, que es la figura del tercer tiempo. Entonces, nosotros creemos que todo deporte es valioso, pero nosotros entendemos también que tenemos un diferencial. Bien. Acá me pone Javier Mirande. Considero que el sentido de pertenencia que buscamos en el rugby no solo es para el hoy, sino para que trascienda a los formadores en futuras generaciones. Sí, absolutamente, absolutamente. Los clubes que son más centenarios, obviamente tienen y que han pasado varias generaciones, yo creo que es más fácil construirlo. Yo siempre doy el ejemplo, Pirán, que está jugando en la primera división del SIC, es la cuarta generación y el bisabuelo fue el primer presidente del club. Entonces eso puede contribuir a generar ese sentido de pertenencia tan importante. Bien. Volviendo, digamos, a vos, ¿cuándo empezaste? Creo que empezaste a jugar al rugby a los 5 años y siempre estuviste rodeado de gente que sabe mucho rugby, tu papá, entrenador de los Pumas, Beco Villegas, el Negro Iglesias, o sea, Lofreda, siempre rodeado. ¿Eso te hizo ver el rugby con esta pasión? Sí, por supuesto. Yo siempre digo que he sido un verdadero afortunado, un agradecido, porque, bueno, yo comencé a los 5 años, en 1975, mi padre ya era entrenador de los Pumas. Así que indudablemente esas tradiciones de rugby se fueron extendiendo hacia mí. Pero como yo decía, digo siempre, a mí de chico no me gustaba jugar al rugby, pero seguramente porque jugaba muy mal, pero sí me gustaba todo aquello que rodeaba el rugby. Entonces, la vida de club, vivir intensamente el club, yo vivía en el club, los terceros tiempos, los amigos que generaban amistades fuertes y duraderas, hizo que yo siga yendo al club y después me fui enamorando del rugby de adentro y me fui preparando hasta jugar hasta los 32 años.
pero sí, he tenido un enorme orgullo de que no solamente me transmitieron conocimiento del juego, sino también valores. Beco Villegas, el Negro Iglesias, Juanjo Barceló, el Tano Freda, he sido realmente afortunado. Y por eso mi tarea comenzó cuando yo quise transmitir esa filosofía del rugby, porque cuando terminé de jugar yo sentí que el rugby me había dado mucho más de lo que yo le había dado, me sentía en deuda, y yo dije que he estado siempre en una situación de verdadero privilegio. Desde mi curiosidad también me ha gustado estudiar, y dije, qué mejor lugar para poder transmitir esa filosofía del club que me han transmitido para poder llegar a distintas partes, a distintos lugares. Eso es lo que me ha impulsado para transmitir esa filosofía, que no es otra que la de mi club. Bien. Sabemos, bueno, como dije recién, que sos escribano. ¿Te perjudicó hacer las tres cosas? Estudiar, jugar. O sea, tuviste a entrenar, o sea, pudiste, ¿cómo te organizaste para llegar a lograr eso? Porque muchas veces dicen o estudio o juego, o sea, como que no la tienen muy clara los chicos, sobre todo los chicos de ahora. Claro, bueno, es una buena pregunta, porque en realidad, lejos de perjudicarme, a mí me ayudó mucho. Porque, en primer lugar, me enseñaron a darle valor al tiempo y a optimizar el tiempo justamente en un escenario de organización. Entonces a nosotros nos decían, cuando nosotros estamos jugando a rugby pensamos siempre en el rugby, cuando estamos estudiando pensamos en el estudio, cuando trabajamos pensamos en el trabajo, para darle justamente a cada secuencia de tiempo el espacio que merece. Entonces, a partir de ahí a mí me ayudó mucho. Yo siempre cuento que cuando yo me recibí de abogado a los 24 años, tenía por delante un examen de escribano. En realidad son dos, que es muy difícil, porque hay 300 que se presentan y pasan 3 o 4. Yo estuve 4 o 5 años dando el examen y no lo podía pasar. Y el rugby es el que me ayudó a no bajar los brazos, es el que me ayudó a no claudicar, el que me enseñó a que yo lo iba a pasar, pero por nunca bajar los brazos, por siempre tratar de dar un poquito más. Y bueno, esas herramientas que el rugby te transfiere para la vida misma y que son mucho más importantes que el juego, son las que a mí me ayudaron que a los 30 años yo me recibiera de escribano, porque la verdad nunca bajé los brazos. Entonces, lejos de ser un estorbo, el rugby me ayudó, primero, a ser más organizado en la vida y después a no claudicar en la búsqueda de algún objetivo. Bárbaro. Es como eso, muy importante a veces es ganar la batalla de uno mismo. Bueno, ahí está, Guillermo, estamos en la misma sintonía. A nosotros nos enseñaron, mira, cuando todavía no había demasiada lectura, yo recuerdo a mi padre cuando entraba en la primera división del club, nos dio un librito que se llama El juego mental, de James Loehr, que es un psicólogo norteamericano. Nos dio a todos los jugadores para leer, y cuando la psicología del deporte no estaba en boga, pero en ese sentido el Beco, junto con mi padre, han sido, entendemos, unos adelantados, porque eran cosas que no se veían en ese momento. Y recuerdo que James Loehr, el psicólogo norteamericano, decía que la batalla fundamental, no solamente de todo rugbyer, sino de todo deportista, es ganar la competencia con uno mismo. Y eso me quedó siempre grabado, ganar la competencia con uno mismo. ¿Cómo se gana esa competencia? Y él decía, en primer lugar, dar el 100%, y para eso preparándonos, porque a veces se tiene un concepto equivocado de lo que significa dar el 100%. Si yo, por ejemplo, que dejé de jugar hace 15 años, mañana entro a jugar un partido y salgo, no puedo más y doy absolutamente todo, ¿eso significa dar todo? No. ¿Por qué? Porque yo no me preparé. Entonces tiene que ver siempre con la preparación. Número 2, tener una actitud siempre positiva y optimista, porque empaparse de emociones positivas implica alejarte de la presión. Y uno, si tiene presión, indudablemente va a considerar el miedo no como un aliado, sino como un enemigo, ¿sí? Y en tercer lugar, no poner excusas. Si nosotros apuntamos siempre a controlar lo controlable, no podemos poner excusas cuando las cosas no salen. Entonces, siempre me decían, en cualquier competición, en cualquier torneo, ganadores va a haber uno solo. Entonces, que nosotros todos los demás son potencialmente unos fracasados, unos perdedores, no es así. Entonces decía, nosotros tenemos que apuntar a ser deportistas exitosos. Y si nosotros ganamos esa competencia con uno mismo, de la que hablaba
hace tantos años atrás James Loehr, bueno, nosotros estamos siendo deportistas exitosos más allá de que podemos ganar o perder. Bárbaro. Sí, tal cual. Muchas veces hay jugadores que uno ve, jugadores que dicen, bueno, este jugador es de un 5, de un 6, pero da todo ese 5 y 6. Y tenés los talentosos que a lo mejor son de 9 o de 10, pero te da bronca porque ves que rinden de 8. Ni hablar, bueno, en la tarea del entrenador, que yo siempre digo antes que entrenadores, somos formadores, nosotros somos formador de opiniones, formador de creencias y formador de mentalidades, de personalidad. Hay dos tipos de mentalidades, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Aquellos que creen que tienen un talento, pero tienen una mentalidad fija, indudablemente nunca van a crecer, porque el talento es el punto de partida en la alta competencia, pero con solo talento no se llega a nada. Aquellos que tienen esa mentalidad de crecimiento, saben que pueden tener un talento, pero ese talento hay que desarrollarlo con la práctica, hay que moldearlo con el entusiasmo, con la pasión, con el esfuerzo, con la perseverancia. Entonces, hay una frase que decía un australiano, que dice que tengo éxito, ustedes creerán que tengo éxito por el talento, pero en realidad el talento es a veces la punta del iceberg, pero todo lo demás. Y bueno, yo ahora que he tenido en cuarentena tiempo de leer muchas biografías y demás, y ver, por ejemplo, la vida de Michael Jordan, que fue un extraordinario deportista, pero unas ganas de triunfar terribles, porque fue el que más se preparaba. Entonces son el mejor talento, pero el mayor deseo de triunfar. Y cuando nosotros podemos unir el talento con la preparación, bueno, da estos jugadores fuera de serie. Hay un libro que se llama Los fuera de serie, de Gladwell, que habla de las 10.000 horas de preparación. Me parece interesante, porque a veces se cree que aquel fuera de serie nació fuera de serie, pero en realidad tuvo un pequeño diferencial, pero ese diferencial se fue expandiendo a través de distintas circunstancias, de su preparación, del desarrollo de la práctica, de su esfuerzo. Entonces, aquellos que tienen talento tienen por sobre todo una fortaleza mental y una gana de prepararse que es extraordinaria. Y ahí marca la verdadera diferencia. Bien, acá tengo una pregunta, o no sé si querés preguntar vos, Gustavo Mancilla. ¿Querés hacerle la pregunta a vos, a Sebastián, o se la hago yo? Gustavo, ¿me escuchás? No, parece que no. Bueno, acá dice... Acá dice Guillermo, acá me dejó una pregunta por escrito. Yo te conozco a todos, pero después de muchos años de entrenador infantil me fui a ayudar a colaborar al Club de Desarrollo, me gusta mucho colaborar y cuando sentí que no tenía lugar en mi club, salí. Es decir, yo lo conozco a Gustavo, estuvo entrenando en un club y después se fue y entiendo que fundó otro club. Está bien, porque a veces algunos, y en una oportunidad me decían, si uno no tiene, digamos, si no se genera sentido de pertenencia para el club, tal vez hay sentido de pertenencia para el rugby. Y si uno cree que su misión está en aportar desde otro lado, incluso fundar clubes y demás, está muy bien que así sea. Yo creo que el rugby, la gana de jugar al rugby y de generar transformaciones a partir del rugby, es lo más importante. Hay mucha gente, a mí también me comentaba, que dice, John, la verdad que no tengo mucho sentido de pertenencia para con el club, porque yo por el trabajo he viajado mucho y he estado en 4 o 5 lugares. A veces no se genera sentido de pertenencia para con el club, pero se genera un enorme cariño para con el rugby y el deporte en general. Eso también, porque eso nos moviliza, eso también nos da energía para ir construyendo el rugby. Está perfecto. Está bien. ¿Cómo toma, Seba, de que el tema de los objetivos, que uno dice no se pongan objetivos inalcanzables, pero tampoco objetivos fáciles? Exacto. ¿Eso ayuda al desarrollo del jugador en sí? Pero eso es importantísimo. Cuando le preguntaron a mi padre qué es lo primero que tiene que tener un entrenador, y tiene que tener una enorme cuota de realismo. Eso es lo más importante. Si nos ponemos objetivos inalcanzables, nos frustramos de antemano. Si nos ponemos objetivos fáciles, indudablemente no nos esforzamos. Entonces tenemos que ser muy conscientes cuáles son los objetivos que nos proponemos. Y después a mí me gusta el hecho de saber que podemos ser humildes y ambiciosos. Y eso yo siempre lo menciono, porque a veces en aras de querer ser humildes, decimos, no, yo soy humilde, nuestros objetivos son muy terrenales porque tengo humildad. Y son dos cosas totalmente distintas. Uno es humilde cuando
tiene conocimiento estricto de uno mismo, sin vendas que impidan ver lo malo y sin una lupa que exalte demasiado lo bueno. Yo soy humilde si yo me conozco. Conozco mis fortalezas, conozco mis debilidades. Y ambicioso es otra cosa. Ambicioso es tener los pies sobre la tierra, pero objetivos bien altos. Por supuesto, con esa cuota de realismo que todo entrenador de rugby tiene que tener. Bajo esos parámetros, nosotros tenemos que plantearnos objetivos que sean desafiantes, porque si no son desafiantes, indudablemente nos caemos. Pero volviendo a lo que dije hace un ratito, si nos planteamos objetivos de resultado, y esos resultados no se dan, indudablemente nuestra motivación se cae. Yo te voy a dar un ejemplo cuando yo comencé a entrenar, porque me parece que puede ser valiosa la experiencia. Yo empecé a entrenar en el SIC y me dieron la preintermedia C, y yo tenía un enorme entusiasmo, y yo me había preparado, entendía que me había preparado. Bueno, empecé a entrenar y los primeros 10 partidos perdimos. Entonces, ¿cómo hacía para motivar a esos jugadores si nosotros habíamos perdido los 10 primeros partidos? Si yo le decía, vamos a ganar y perdimos, indudablemente nos vamos a pique. Entonces yo planteé el escenario desde un lugar distinto. Le dije, olvidémonos del resultado porque nosotros no tenemos el control del resultado. Vamos a tratar de controlar lo controlable y vamos a tratar de mejorar nuestro rendimiento y como consecuencia de eso tratar de ganar. Entonces empezamos a darle importancia a nuestra defensa. Todos los martes traía la planilla en lo cual veíamos quién era el que hacía más tackles y premiábamos a ese, le damos un reconocimiento. El que metía el mejor tackle y le damos un reconocimiento. Veíamos que los ciclos de posesión que hacíamos 3-4 fases, llegamos a hacer 10-15 fases. Entonces habíamos mejorado mucho la continuidad del juego. Bueno, fuimos creciendo en distintos rubros y yo veía que los jugadores estaban entusiasmados porque llegaban los martes y ellos miraban las planillas. Bueno, en el partido número 11 nosotros empatamos. En el partido 12 y 13 ganamos. ¿Qué hicimos? Sacamos el foco de aquello que no podíamos controlar y nos enfocamos más en aquello que estaba más a nuestro alcance, que era nuestro rendimiento. Como consecuencia del crecimiento de nuestro juego, pudimos ocasionalmente ganar. Entonces cambiamos el foco totalmente. No hay nada peor que plantearnos un objetivo de resultado. Por ejemplo, nosotros tenemos un campeonato de 30 fechas. Jugamos los primeros 5 partidos, perdimos los primeros 5 partidos, indudablemente los objetivos se desvanecen. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con los objetivos que nosotros nos planteamos. Tal cual. Aníbal Arabel, levantaste la mano. Hola, Seba, querido, ¿cómo andás? Hola, Aníbal. Me alegro de verte. Bueno, nada, un placer tenerte acá otra vez por el club y, bueno, preguntarte, yo tuve la oportunidad de charlar el año pasado con vos en el SIC. Tuvimos una linda charla cuando viajamos con la gira del M14 y tuvimos el placer, me acuerdo haber hablado con vos, de jugar en la cancha 2, con luz, de noche, y todo eso para ustedes, para cualquier jugador del SIC, jugar en la sede principal del SIC, en La Zanja, es un honor. Creo que eso se ha ido contagiando de generación en generación. Y hablando con el Cabezón Meireles ese día, ahí en el bar, ver la historia del rugby argentino ahí, que lo tenés vos puesto. ¿Cómo hacen ustedes para hacer que tanta gente tenga tanto sentido de pertenencia y tan apasionado por el SIC? Siendo, por ejemplo, que tienen divisiones infantiles con más de 100 chicos por división. Y así todos llegan con muchos entrenadores. El Cabezón Meireles me contaba que llevaba 15 años en M14. Entonces, eso es lo que atrae, lo que llama la atención de un club tan grande como el SIC, de cómo logra esos objetivos de sentido de pertenencia y de pasión. Sí, es un desafío. Nosotros siempre estamos en estado de alerta porque sabemos que el éxito y el fracaso están siempre a la vuelta de la esquina y a nosotros nos tiene que encontrar siempre atentos, apasionados, fanáticos. Yo te cuento, allá por el año 2014, 2015, nosotros tuvimos una crisis de resultados, pero esa crisis de resultados siempre el resultado es la consecuencia, pero siempre hay cosas detrás. Y nosotros percibimos que había 3 elementos deficitarios en nuestra estructura, que fue el coaching, la integración y el sentido de pertenencia. El coaching porque nosotros creímos que la cantidad de jugadores iba a dar calidad de jugadores, indudablemente
durante varios años no tuvimos un solo jugador por camada en la primera división. Entonces trabajamos sobre ese aspecto, creando un coaching para jugadores y otro coaching para entrenadores del club. En segundo lugar, la integración, porque éramos muchos jugadores en infantiles, 100, 120 jugadores de infantiles, entonces los chicos no se conocían, entonces creamos una serie de mecanismos para que se puedan conocer, establecimos subgrupos, pero después una gira a fin de año donde todos se conocen, después rotar esos subgrupos. Y en tercer lugar, notamos que había un decaimiento en el sentido de pertenencia, porque al ser tantos, es difícil que los chicos vivan íntegramente una vida de club, porque por ejemplo termina el entrenamiento y los chicos tienen que salir inmediatamente porque entra otro grupo. Entonces fue difícil. Y tratamos de generar acciones concretas para tratar de salvar esos déficits. Por ejemplo, nosotros creíamos que los chicos tenían que ir a ver a la primera división. Pues imagínate, tenemos más de 1000 jugadores infantiles y en la primera división no había muchos chicos. Entonces dijimos, vamos a organizarlo, vamos a hacerlo de manera organizada y establecer que sábado tras sábado vaya, por ejemplo, una división M10 se hace cargo de la hinchada del club y entonces organiza de manera organizada, establece su cancionero, etcétera, etcétera. Entonces vamos generando que ellos vayan a ver la primera división del club. Establecimos un sistema de padrinazgo en el cual, por ejemplo, los jugadores de primera división sean padrinos de las divisiones infantiles, para que haya un conocimiento y un círculo virtuoso, en el cual los chicos conocen a los jugadores de primera y los invitan a ver la primera, y los chicos de primera conocen a los infantiles y le dan eso tan importante que es las ganas de pertenecer, el conocimiento de los jugadores de primera división, etc. Es decir, tratamos de establecer acciones concretas para generar ese sentido de pertenencia. En un escenario que para el SIC es más fácil porque nosotros llevamos generaciones donde padres de exjugadores van al club, donde San Isidro es un polo de rugby que tiene más de 100 años, entonces es más fácil. Por supuesto que en otros lugares es mucho más desafiante, pero bueno, siempre trabajar en el día a día y trabajar esos hábitos tan importantes en el rugby infantil menor, donde nosotros siempre le dejamos, yo siempre digo que los entrenadores le dejamos una marca, una huella a los entrenadores. Si podemos dejarle esa huella de cariño para con el club, de esos hábitos de ir al club, de quedarse en el club, bueno, después los chicos, más allá del nivel de juego, van a tener esa cosa tan importante que es el cariño para con el club. Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de Hindú, porque no me gusta ser autorreferencial. Los jugadores de Hindú que se van a jugar afuera profesionalmente, todos, absolutamente todos, vuelven a jugar al club. ¿Por qué? Porque sienten que están en deuda con el club, porque sienten que tienen que devolverle al club aquello que les ha dado, y entonces llevan adelante una vida muy intensa del club. Y eso, como hablamos al principio, se traspola al campo de juego, no solamente en la vida social, no solamente en la atmósfera que nosotros tenemos de disfrute, sino también en el nivel de juego. Yo creo que el éxito continuo durante muchos años es el éxito del sistema más allá de los jugadores de turno. Seba, ¿crees que el prepararse en el rugby es prepararse para la vida? Absolutamente, absolutamente. Nos estamos preparando para la vida porque el rugby es la representación de la vida misma. Entonces, ese escenario que hay en la cancha lo encontramos afuera. Tenemos que respetar una autoridad en el rugby, tenemos que respetar una autoridad en la vida. Tenemos que esforzarnos en el rugby, pero también en la vida, porque en la vida no va a haber nada fácil. Yo me acuerdo cuando fui a Perú y decían, no, trata de que la gente, los padres no sepan que el rugby es un deporte difícil en el que te tenés que esforzar. Y yo le dije, pero si no quieren esforzarse, entonces hay otros deportes, porque el rugby te está enseñando a vivir, en definitiva. Todo cuesta, todo es difícil, pero después va a haber un enorme agradecimiento, porque nos estamos preparando para algo mucho más importante que el rugby y el deporte, que es la vida misma. Entonces, tenemos un escenario absolutamente único que representa la vida misma. Si nosotros la llevamos adelante como corresponde, con valores, con tradiciones, con todo aquello de lo que nosotros hablamos, bueno, entonces nos va a servir para la vida y eso es mucho más importante. Yo siempre doy el ejemplo siguiente. Nosotros tenemos en rugby infantil 120 jugadores por equipo. No más de 4 o 5 jugadores está estadísticamente comprobado que van a jugar en primera división. Si nuestro objetivo sería prepararlos para la primera división, indudablemente, como decía Jorge Valdano, no estamos legislando para la mayoría. Valdano decía, tenemos que legislar para la mayoría. Entonces, la gran mayoría, ¿qué es? Bueno, son jugadores que algunos van a terminar jugando en el plantel superior, la gran mayoría no va a jugar en primera, pero si nosotros podemos incorporarles esa semilla de rugby, de venida
en puntualidad, en respeto, en vocación por el esfuerzo, en generosidad, en espíritu de sacrificio, bueno, esa semilla mágica va a servir para la vida y va a servir para mejorar la comunidad. Y eso es mucho más importante que rugby. Bien. Aníbal Arabel, levantaste otra vez la mano. Sí, Seba, sacándote un poco de esto que venís contando. A mí me gustaría por ahí saber qué era compartir una mesa junto al Beco y tu viejo, que debes tener algunas historias. Y a ver, mirá, yo me acuerdo, bueno, yo a Beco lo conocía mucho por el contacto con mi padre. A mí del Beco siempre me llamó la atención que tenía una gran capacidad de escucha. Y eso no es fácil, sobre todo gente tan sabia, con tanta curiosidad. Él te dejaba hablar y te escuchaba de manera activa. Viste que los chicos se dan cuenta de todo, si uno lo está escuchando, si no lo escucha, si uno está pensando en otra cosa, si está enfocado. Bueno, yo me acuerdo que él era un gran escuchador, que eso es un atributo muy importante. Y desde ese lugar, desde esa empatía, recuerdo tener muchas conversaciones en torno al juego. Él me decía que yo tenía que jugar de hooker. Yo le decía un poco en broma, no, yo soy muy habilidoso para jugar de hooker. Él me hacía referencia a Javier Pérez Cobo, que era en aquel entonces jugaba en los Pumas, y dice, no, mirá, Javier Pérez Cobo juega en los Pumas y es sumamente habilidoso. Él tenía esa capacidad de ponerse en lugar del otro, de adecuarse a los oyentes, ¿no? Siempre decimos que una de las tareas esenciales en cuanto a la comunicación del entrenador es ponerse en lugar del otro, en adecuarse, no ellos a nosotros, sino nosotros a ellos. Bueno, él como entrenador se educaba y me acuerdo que él escuchaba atentamente y eso es un atributo enorme. Y además esa generosidad, esa capacidad de hablar que tenía, yo creo que tenía algo mágico. Bueno, era un gran docente vestido de entrenador, como digo siempre. Y es difícil encontrar en un entrenador todas las aptitudes y actitudes en su máximo exponente, porque a veces encontramos al que sabe mucho del juego, pero tal vez flaquea en su empatía y en su capacidad de construir grupos. Yo creo que él tenía todo y además era un enorme apasionado y transmitía sus conocimientos con una gran generosidad. Y eso es muy importante, por eso lo recordamos con tanto cariño y por eso, más de 30 años de su fallecimiento, nosotros seguimos hablando con él y tratando de transmitir su espíritu y su filosofía. Qué bárbaro. Así es. Bueno, ya Gracias, Seba. hemos estado una hora de puro placer con Seba. No sé si alguno quiere hacer una pregunta, aprovechar para hacer una pregunta y si no, para dejarlo descansar. Déjame, Sí. Guillermo, que te dejo una reflexión final. Para Seba, antes de la reflexión, sí. Ahí te quieren hacer una pregunta. Dale. Dale, Besu, la última preguntita si querés. A ver si podés habilitar el micrófono. Y... ¿Podés, Besu, o no? A ver. Ahí está. Dale. Ahí estoy. A ver, hola Sebastián, buenas noches, ¿cómo te va? Yo soy el profesor Alberto Mogno de el Rugby Inclusivo de San Juan. Sé que has tenido algunas conversaciones con Daniel Fernández, que es el entrenador de Pumpas, y que en algunos de los libros que has escrito, que estás por escribir, has hecho mención al tema del rugby inclusivo, el mixability, que se está jugando hoy, en casi todos los países de Europa, y bueno, lo estamos desarrollando acá en 10 provincias de la Argentina. Sí, Alberto, yo te sigo por las redes sociales, sé la tarea que llevan adelante, es extraordinaria, y es una alegría que el rugby se haya propagado por todas partes. Yo siempre digo que, más allá de los prejuicios que tiene el rugby, que los prejuicios son muy difíciles de desarraigar, de sacar, aquello de que el rugby es peligroso, de que el rugby es violento, de que el rugby es elitista. Bueno, yo he tenido la enorme fortuna de saber que el rugby se juega en todos lados y en todos los estamentos sociales y en todas partes. Y bueno, el rugby ha llegado a todos lados. Y a mí me gusta, en ese sentido, una frase que dijo en su oportunidad Tati Milano, un grandísimo entrenador de los Pumas, que decía, no todos podrán ser los mejores. Y eso es verdad, no todos vamos a poder jugar en los Pumas,
no todos vamos a poder llevar adelante las mejores condiciones de aptitud de rugby, pero dicen, no todos podrán ser los mejores, pero todos, absolutamente todos, podrán ser mejores que antes. Y ese es el mensaje que nosotros damos. El rugby te hace bien, por supuesto que si utilizás la herramienta correctamente. Entonces el rugby te hace bien, y le hace bien a todos, más allá del nivel de juego, más allá de nuestra capacidad, más allá de nuestra aptitud, más allá de nuestro talento. Es una gran alegría que ustedes lleven adelante el rugby con los chicos que tienen síndrome de Down. Es una gran alegría que el rugby se haya propagado también para con las mujeres. A mí me gusta la frase de cambiar nuestras ideas sin modificar nuestros ideales. Las ideas van cambiando, es la realidad, pero nuestros ideales tienen que seguir siendo los mismos. Aquellos que hace 200 años comenzaron con el juego, bueno, eso es lo que nosotros nos tiene que iluminar, nos tiene que guiar el camino. Y el rugby ahora en estos momentos, si no me equivoco, está en 120 países, ¿no? 120, 121 países se practica. Exactamente, 121 países juegan al rugby de manera organizada. Qué bueno. Bueno, a ver, Pato, querías preguntar, a ver, habilitar el micrófono. Ahí está, Pato, dale. Sí. Hola, Seba. Mucho gusto, yo soy Pato Videla. Normalmente siempre he sido un apasionado de lo que es el rugby infantil y de sembrar los valores en esas edades para que los chicos tomen el sentido de pertenencia y valoren lo que se les da en los clubes. Ahora, con la actualidad del rugby, mi pregunta es, ¿cómo a veces se nos hace difícil hacer compatible lo que se viene, que es un poco la profesionalización del rugby en general? No solamente a los jugadores, sino a todos los que chorrea, aparte de los jugadores mismos, que se quieran ir a jugar por 2 pesos, o por 10, o por 2 millones, no importa, pero hay clubes que se esfuerzan mucho para formar los clubes, para formar los jugadores, digo, y después se terminan yendo. El club a veces se vacía de jugadores de alto nivel que han sido formados en los clubes. Entonces, ¿cómo hacer para compatibilizar? Y más si a esto le sumamos que la mayoría de sus entrenadores han sido, por no decir todo, hasta el plantel superior han sido gratis. O sea, son gente que colabora desinteresadamente con el club. A veces se hace difícil tener gente para que dé sus horas al club en forma gratis y encima los jugadores se te terminan yendo. Entonces, como tener un agujero en la bolsa. ¿Cómo es tu mirada con respecto a eso? No se escucha, Seba. Seba, no se escucha. A ver ahí. Y no estás silenciado. Yo lo tengo silenciado, Sebastián. Ah, ahí está. ¿Ahí me escuchás? Sí. Sí, ahí te escuchamos. Sí, perfecto. Seba, ¿Ahora? ahí sí. ¿Se escucha? Ahí sí. Ah, perfecto. Mi mirada es la siguiente. Nosotros estamos formando personas, más allá de que un jugador se vaya a jugar de manera profesional y nosotros, entre comillas, nos perdemos un jugador para nuestra primera división, nuestra tarea es moldear personas. Y esa persona, si nosotros le generamos algunos valores a su alrededor, sentido de pertenencia, etcétera, después va a volver, porque el rugby se acaba, pero después tenemos un hombre de rugby por 50 años. Puede ser valioso transmitiendo su experiencia, siendo entrenador, dirigente, hombre de rugby. Y por otra parte, más allá del profesionalismo que fue decretado abiertamente allá por 1995, luego del Mundial de Sudáfrica, yo creo que nosotros tenemos que estar siempre en estado de alerta, eso es lo que me gusta a mí, inmovilizados, pero sabiendo que el profesionalismo es una herramienta que puede ser buena o mala de acuerdo a como nosotros lo utilicemos. El rugby ha crecido, se ha duplicado en cantidad de jugadores en los últimos 10 años gracias al profesionalismo y todo lo que implica. Pasamos
de 5 a casi 10 millones de jugadores y jugadoras en todo el mundo. De manera que es una herramienta que bien utilizada genera beneficios. Un cuchillo puede matar o incluso puede salvar vidas. Bueno, nosotros tenemos que estar alertas y no creer que el profesionalismo es malo, ¿no? El profesionalismo no es malo, es una oportunidad que tenemos nosotros de reafirmar nuestros valores, de reafirmar nuestras tradiciones, y por otra parte, entre los 9 millones de jugadores y jugadoras en todo el mundo, hay tan solo 4 o 5 mil jugadores profesionales. Es decir, creo que eso nos está dando un mensaje. Mantener al juego al margen de la crisis en condiciones saludables depende enteramente de nosotros, de lo que nosotros hagamos o lo que nosotros dejemos de hacer. Por eso a mí me gusta mucho la expresión ser los guardianes o custodios de la filosofía del juego. No podemos echarle la culpa al profesionalismo. Somos todos, formamos parte en el 99,9% de un ámbito profesional. ¿Están alertas? Por supuesto, porque cuando el dinero se entromete puede llegar a salpicarnos en cuanto a la pérdida de valores y tenemos que estar atentos. Yo creo que en líneas generales nosotros estamos bien, más allá de cualquier autocrítica que tengamos que hacer, que es bienvenida, el rugby sigue siendo esa herramienta de transformación creada y moldeada hace casi 200 años. Tenemos que estar alertas y tenemos que seguir siendo formadores antes de entrenadores, sabiendo que lo más importante es dejarle una huella positiva a los jugadores más allá de su rendimiento deportivo. John Wooden, un ex entrenador de básquet, a mí me gusta una frase que dice que un buen entrenador puede cambiar un partido. Y eso está bueno, si establece y encuentra la estrategia, táctica y demás, bueno, puede cambiar un partido. Pero un gran entrenador puede cambiar una vida. Y aunque nosotros a veces creemos que nuestra conducta resulta indiferente, que los chicos no nos escuchan, que lo que decimos no nos prestan bolilla, bueno, es absolutamente falso. Yo creo que siempre le dejamos una huella a nuestros jugadores. Pero esa huella puede ser positiva o negativa, puede ser valiosa o disvaliosa. El año pasado, cuando di una charla con Diego Albanese, él contaba que cuando estaba en el rugby infantil, era jugador de rugby infantil, su entrenador le dijo a su entrenador que no quería jugar más, porque él siempre era chiquitito y lo golpeaban y demás, y su entrenador le dijo, hace 35 años, le dijo, que nunca nadie te diga que no lo podés hacer, que nunca nadie te diga que no lo podés hacer. Y ese mensaje, que tiene más de 3 décadas, él lo guardó en su corazón, lo tiene muy guardado, muy adentro, y a veces justamente creemos que lo que decimos es indiferente, y yo creo que siempre le estamos dejando una huella, y esa huella es muy importante para los chicos, para conservar su autoestima, para fortalecer su autoestima, su seguridad, su confianza, su motivación. Bueno, nosotros le dejamos una huella, tratar de que esa huella sea positiva, es el objetivo supremo que tenemos nosotros como entrenadores y como formadores. Clarísimo. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más para preguntar? Si no hay... ¿Cómo? No. Si no hay nadie más, habilitamos los micrófonos todos y los saludamos a Sebastián, que sinceramente increíble la charla, Seba, te lo agradezco, y apenas me contacté con él, al segundo me contestó y me dijo, contá conmigo para lo que sea. Así que muchísimas gracias, te manda un gran saludo que no se ha podido contactar, le he mandado el link todo y no puede, Juan Pablo Arabel, que cuando estuviste la otra vez, y Arturo, que te mandan un abrazo grande. Bueno, nada más que decirte, Seba, más que eternamente agradecido. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Seba. Gracias, Sebastián. Gracias. Muchas gracias, muy buena charla. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Seba. Chao, Seba, Espero gracias. Nos veamos por San Juan. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias. A disposición.